Eres candela que quema, eres la sangre que hierve. Échale Candela por Red Radio B y hoy también en compañía de Red Radio Ecuador. Tendremos pues una dinámica bien especial. Vamos a entrevistar a un compañero abogado especialista en temas parlamentarios y en temas electorales, porque bueno, nuestra hermana nación ecuatoriana se encuentra en la antesala a un proceso electoral presidencial y también para la elección de su Asamblea Nacional. Y bueno, pues a través de las noticias nos hemos informado de algunos detalles, de complicaciones, de toda una situación tanto legal como política que enfrentan los candidatos y que queremos hoy aclarar de la mano de un especialista, porque pues también queremos salir de ese propósito de algunos medios de mantener como a la población medio desinformada, dando algunos pequeños matices de contenido informativo y no llevar a la gente a la información pues necesaria, vital y responsable pues que los medios de comunicación tenemos el compromiso de transmitir. Entonces, bueno, estamos entonces en compañía de Mauro Andino. Mauro, bienvenido a Échale Candela. Muy buenas tardes y muy buenas noches allá también para ti, Osli. Gracias por la invitación y por supuesto a las órdenes para responder cualquiera de tus interrogantes. Muchas gracias. Bueno, Mauro, estamos viendo desde Venezuela, contemplando todo un escenario enrarecido en términos electorales en Ecuador, ¿no? Pareciera pues que hay un sector en gobierno que tiene un temor muy fuerte a la participación de algunos candidatos, pero nos gustaría que tú como especialista nos cuentes pues cómo se construye o cómo... Osli, creo que primero es muy importante tratar de contextualizar el tema. Me parece que debemos entender la importancia que tiene la realización de un proceso electoral y de un proceso democrático donde los ciudadanos pueden ejercer uno de sus derechos humanos fundamentales, que es justamente el derecho a la participación política. Si es que uno revisa los tratados e instrumentos internacionales de derechos humanos, uno encontrará en la Convención Americana de Derechos Humanos, en el artículo 23, que se garantiza los derechos de participación política. Eso obviamente está irradiado, se conecta con lo que está señalado en la Constitución de la República, principalmente en el artículo 61 y en el artículo 62 de la Constitución de la República. Y por supuesto, las reglas del juego electoral me parece que son fundamentales en todo sistema democrático para tratar, entre otras cosas, de garantizar que la voluntad de los ciudadanos, que la voluntad del pueblo sea sacramentada, sea respetada, sea absolutamente vigilada y garantizada cuando comparezcan a las urnas. En nuestro caso, tenemos la Ley Orgánica Electoral, el Código de la Democracia, que es el instrumento jurídico que regula, entre otras cuestiones, esta disputa por llegar al poder. Y por supuesto, coherente con la Constitución, también se encuentran ahí señaladas las competencias y atribuciones de los órganos que forman parte de la función electoral. En la Constitución y en el Código de la Democracia. Sobre ese tema de la competencia, veíamos, por ejemplo, que, bueno, otras instancias que no son solamente el Consejo Nacional Electoral, se tomaron la atribución de, pues, marcar, fechar a un grupo, a 4 organizaciones en el momento de la inscripción y de hecho impidió esa intervención de este ente, la Contraloría, ¿no?, de Ecuador, pues impidió la inscripción de estas organizaciones. ¿Cómo se lee eso? O sea, ¿eso es permitido dentro de Ecuador? Mira, Osli, este es un tema muy importante. Primero uno tiene que identificar con claridad de dónde nacen las competencias y las atribuciones de todo órgano público. Y esto no solo sucede en el Ecuador, esto sucede en todo país, en todo estado que se precie de ser democrático. Las competencias, las atribuciones nacen de la Constitución y de la ley. Si uno revisa el texto de nuestra Constitución, de la Carta Suprema Ecuatoriana, uno encontrará básicamente en el artículo 219, numerales 8 y 9 de la Constitución, que es función del Consejo Nacional Electoral mantener el registro permanente de las organizaciones políticas y verificar los procesos de inscripción.
Adicionalmente, ¿qué dice dentro de estos numerales? Que es el CNE quien debe vigilar que esas organizaciones políticas cumplan con la ley, con sus reglamentos y con sus estatutos. Esto es Entonces, cuando el Contralor interviene, insisto, esto es un acto legal, es un acto ilegal, a partir de allí puede desprenderse algún proceso jurídico en, o pues no quedan herramientas al respecto. en lo absoluto tiene constitucionalidad ni legalidad, porque si uno lo concatena, engrana el texto constitucional con lo que señala el propio Código de la Democracia, que es la ley que regula la materia, uno encuentra que en el artículo 23 señala que los órganos de la función electoral, escúchese bien esto, tienen competencia privativa. Esta palabrita, este término es muy importante, no solo para no solo para la interpretación jurídica, no solo para un ejercicio hermenéutico, si es que se quiere hablar desde el punto de vista técnico, sino desde un punto de vista que solo basta leer la norma, competencia privativa. ¿Qué significa tener competencia privativa? Que obviamente solo te corresponde a ti como órgano público ejercer o cumplir las acciones, las actividades, las responsabilidades que esa ley y que la Constitución te determina en el ámbito, en tu línea de trabajo. El Consejo Nacional Electoral, adicionalmente, en los artículos 313 y 327 del Código de la Democracia, se prevé con claridad que es quien tiene que llevar adelante toda esta cuestión del trámite, de la verificación y el cumplimiento de requisitos cuando una organización política desea obtener la personería jurídica. Es decir, cuando tú como ciudadana recién te estás organizando y dices, quiero tener un partido político, quiero liderar un movimiento político, sea nacional o de carácter local, ¿quién es el órgano que verifique el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales? El Consejo Nacional Electoral. ¿Y quién es el órgano, a su vez, que verifica que tú has estado incurso ya como organización política en alguna de las causales que podrían motivar, entre otras cuestiones, la cancelación o la extinción de esa organización? Es únicamente el Consejo Nacional Electoral en el artículo 327 del Código de la Democracia. Si uno revisa las causales de cancelación o de extinción, ninguna de las señaladas en esa disposición jurídica se encuadran, se encasillan con las que el Contralor pretende arrogarse y pretende interferir de forma totalmente, yo diría, invasiva, arbitraria, abusiva, y que Exacto. lastimosamente yo quisiera ser muy preciso en lo siguiente para cerrar esta idea. No se afecta a una persona, no se afecta a una organización política como tal. Cuando se violenta la Constitución, cuando se violentan los tratados e instrumentos internacionales de derechos humanos, cuando se sortea y se evade la ley con absoluta desprolijidad y arbitrio, lo que sucede es que se termina por afectar a la sociedad en general, se Y a termina la por institucionalidad. desestabilizar. Pues se supone que todo Estado está erigido sobre una institucionalidad que además, como en tanto en Ecuador como en Venezuela, tiene un compromiso con una separación de poderes, ¿no? Y que los tres poderes tienen Exactamente. independencia. En Venezuela existe un cuarto que es El problema de el Ecuador moral, era el poder moral. Y bueno, pues el hecho de que un poder intervenga en otro ya rompe con cualquier el problema, estructura democrática en los términos básicos, ¿no? Ahora bien, superando el tema, o sea, sin embargo, a pesar de esto, esta situación, estas cuatro organizaciones no se pudieron registrar en el Consejo Electoral y uno de los candidatos pues tuvo que optar por otra tarjeta, por otro grupo, en este caso el compañero Araúz a través de Centro Democrático, y entonces ahora viene la segunda etapa, que es la inscripción. Se supone que si ya tenemos superado pues el impasse con el grupo, ¿no?, electoral, pues no debería haber ningún impedimento para que los candidatos se registren. Sin embargo, entonces, sorpresivamente vemos que se aprueba una normativa que exige, o que en teoría, porque eso también quisiéramos que nos lo aclarara, si se exige o no, la presencia absoluta, total, de los candidatos o los precandidatos para el registro de su postulación dentro de sus organizaciones políticas. Entonces, ¿de qué va este asunto? solo para terminar de cerrar mi idea sobre el tema anterior, el problema de Ecuador y de América Latina es que a veces pensamos que cuando violentamos una ley,
estamos perjudicando a un actor en particular y no nos damos cuenta que más allá de perjudicar a ese actor o a esa organización, estamos desestabilizando todo el régimen democrático. Y lo mismo que le puede suceder al actor llamado A, B o C el día de hoy, les puede suceder o les puede pasar factura a los mismos que hoy están propiciando esas transgresiones al ordenamiento Claro. constitucional y jurídico. Eso es lo que no se dan cuenta, eso es lo que no avisoran, porque después sucede que la política, y Ecuador tiene mucha tradición en esto, desemboca en esta actuación de la vendetta, en esta política del boomerang. Es decir, si a mí me hicieron esto el día de hoy y yo mañana logro llegar al poder, entonces yo actúo y te hago el doble Claro. y el triple de lo que supuestamente a mí El me ojo por hicieron. ojo. Es decir, o sea, esa ley del talión no puede aplicarse en la política. Ujú. Eso hay que desterrarlo. Y con eso cierro mi intervención anterior. Más allá de que se quedan por ahí otros temas que son muy cuestionables de Contraloría, ¿no? Pero ojalá Claro. tengamos más tiempo para poder toparlos. Respecto de lo que tú me preguntas, bueno, en los actuales momentos se ha aplicado un reglamento de democracia interna que fue aprobado por el Consejo Nacional Electoral en julio de este año. Varias reformas fueron incorporadas. Cierto es que este reglamento ya existía, ya se venía aplicando desde administraciones Pero una anteriores. pregunta, en julio ya había iniciado el proceso A electoral, es es, decir, estas normas se están incorporando, ya ha iniciado el proceso electoral. A eso quiero llegar, porque justamente uno de los elementos claves que debemos de entender, y partamos de una premisa, se ha instituido y se ha intentado posicionar un relato, yo diría, más que jurídico político, tratando de justificar estas reformas que se incorporaron al reglamento de democracia interna en julio de este año, aduciendo que es el mismo reglamento que se aplicó en el año 2012 en contra del expresidente Abdalá Bucaram, que en aquella época quiso postular Ajá. como candidato a la presidencia de la República. Nuevamente, retornamos a ese discurso, ¿no? Es decir, como antes se lo hizo y si es que antes estuvo mal y como tú lo hiciste, entonces ahora te aplico a ti también. Es decir, una lógica más que jurídica de, por llamarlo coloquialmente, una sopa de tu propia medicina, de tu propio chocolate, lo cual evidentemente no es jurídico ni es pro derechos Claro. humanos. Es absurdo actuar así. Pero asumiendo que este reglamento estaba en vigencia en el año 2012, hay una gran diferencia. Son hechos parecidos, pero no idénticos. Y esto es lo que hay que destrabar y explicarle, contarle a la ciudadanía, porque necesita tener acceso a la verdad histórica. ¿Qué decía el reglamento de democracia interna vigente en el 2012? Señalaba que los precandidatos que eran designados en una convención, en una elección primaria, en una elección interna de la organización política, tenían que estar presentes en ese acto eleccionario interno. Es decir, que en ese momento que las bases, la militancia, los afiliados, si es que era partido, los adherentes, si es que era movimiento, si te proclamaban a ti como precandidata, tú tenías que estar en esa elección primaria para que aceptes esa precandidatura. Eso era un momento, pero en ese reglamento jamás se incorporó, jamás se puso la disposición transitoria que ahora sí se incorporó en julio de este año, que establece que terminado ese proceso de primaria interna y proclamada y aceptada tu precandidatura ante tus bases, ante tu militancia, tenía que pasar hasta 10 días adicionales para que tú tengas que acercarte a aceptar de forma personalísima, indelegable, ante un funcionario o delegado del Consejo Nacional Electoral. Esta parte de tener que acercarte a aceptar físicamente, personalmente, ante un delegado del Consejo Nacional Electoral, recién se incorpora en las reformas de julio de este año. Y bueno, algunos me dirán o se preguntarán, pero si es que al expresidente Bucaram se le pidió que esté presente en las elecciones primarias, Sí, pero ¿por qué ahora, por incluso qué más ahora allá de eso, yo creo que lo sorprendente de este asunto es que nos encontramos en un contexto de pandemia en donde la mayoría de las instituciones en el mundo están tratando de asumir medidas de distanciamiento social que más bien favorezcan cualquier conexión, pues como la entrevista que estamos teniendo hoy día tú y yo a través de un medio digital, ¿no? Y que la tecnología se ha puesto a la orden de poder cumplir con requisitos hasta de sanidad, es decir, de cuidado de la integridad de la salud de las personas y evitar cualquier acción en donde la gente se encuentre, se conglomere, es decir,
que en este contexto incluso insistir en una medida de este tipo, pues pareciera lo más parecido no sé, a la irresponsabilidad. Sí, Osli, solo si me permites cerrar la idea respecto de esta Sí, comparación, adelante. de esta comparación equivocada que se hace con el reglamento de democracia interna que estaba vigente en el 2012. En ese reglamento, yo te mencionaba que se mencionaba, entre otras cuestiones, que quien era postulado como precandidato por una organización política y quien había sido designado por sus bases, por sus militantes, por sus adherentes permanentes, si es que es un movimiento, o por sus afiliados, si se tratara de un partido político, tenía que estar presente en la convención, en la elección primaria, en la elección interna donde le estaban designando como candidato. Por eso se requería que esté presente ahí. En esa época, el expresidente Abdalá Bucaram no estaba acá presente y obviamente no cumplía con el requisito, o más que el requisito, con la disposición reglamentaria. Y muchas personas se preguntarán o dirán, bueno, pero si ahí se aplicó, entonces ahora se puede extrapolar al mismo escenario y es muy parecido. Las condiciones históricas son totalmente distintas porque en esa época no teníamos pandemia, no estábamos pasando un estado de una emergencia sanitaria tan dramática como la que hemos vivido, no solo en el Ecuador, sino en el mundo entero, e indudablemente no estaba permitido, como sí está al día de hoy en ese reglamento, la realización de convenciones de las organizaciones políticas utilizando medios telemáticos. Es decir, en esa época no estaba viabilizado, no estaba permitido que las elecciones primarias, que las convenciones o elecciones representativas a través de delegados provinciales se las pueda realizar en esa época a través de vía Zoom o a través de alguna vía telemática o tecnológica. Ahora sí, Porque además no había la necesidad, diría yo. En ese exactamente. momento, incluso esos eventos eran un evento de reafirmación interna de la orgánica del partido, de la organización, y era hasta un asunto simbólico, ¿no? Como de fuerza Y del yo te grupo, ponía ¿no? un ejemplo, y yo te ponía un ejemplo. Si tú vas a ser postulada como candidata a presidenta del curso, del colegio, de la liga estudiantil, del barrio, indudablemente si te postulan, existe la necesidad de que tú estés presente ahí para que aceptes obviamente esa candidatura y esa designación. Por eso se requería que en la elección primaria, es decir, en el acto de democracia interna de la organización política, el actor político acepte su precandidatura y sea proclamado, sea sacramentado. Lo que no se exigía en esa época es que una vez realizado el proceso de democracia interna, exista un plazo de hasta 10 días para posterior a la elección interna tenga que ir ese precandidato a aceptar en forma personal esa precandidatura ante un delegado del Consejo Nacional Electoral. Y esta última parte es la que recién se incorpora en las reformas de julio de este año. Es decir, que esta cuestión, que no es menor, porque este es probablemente el nudo, el kit del asunto que traba la posibilidad de que no solo Correa como actor particular, sino cualquier otro actor político pueda ir a aceptar su precandidatura. Esto recién se incorpora en las reformas de julio del 2020, cosa que no constaba en el reglamento del 2012. Esta cuestión de tener que ir a aceptar en el plazo de 10 días ante un delegado del Consejo Nacional Electoral este tema de la precandidatura. Ahora bien, Mauro, tenemos claridad entonces en que es un asunto novedoso que además se incorpora para tratar de impedir la participación política, el ejercicio de un derecho fundamental en Ecuador y pues que hasta ahora no hay ningún elemento, bueno, pudiéramos decir que hasta va en contra de la misma Constitución. En este escenario, ¿qué opciones? Bueno, hay una víctima, ¿no?, de este escenario en términos particulares, ¿no?, que es el único impedido para llevar adelante su postulación y evitar pues el derecho que tienen los ecuatorianos por optar por esa alternativa política. En este caso hablamos del compañero Rafael Correa. Entonces, entendiendo que no hay otro actor en Ecuador sobre quien recaiga una normativa de este tipo, es decir, que afecte los derechos fundamentales de otra persona,
¿Qué opciones tiene Rafael Correa en frente a este escenario? Veíamos a Raúl, al candidato presidencial, hablando de la posibilidad de, bueno, que hay que esperar al 17 de septiembre o al 18, cuál es la resolución definitiva del Consejo Nacional Electoral. Me imagino luego vendrá alguna apelación, se puede llevar esto a instancias internacionales. ¿Cómo ves tú este escenario? Algo que hay que tener sumamente preciso es que la disposición de realizar las convenciones vía telemática no es porque indudablemente solo se le ocurrió al CNE, no es tampoco como derivación del tema de la pandemia. Sin duda, la pandemia te empuja a tomar este tipo de decisiones, pero también obedece al cumplimiento, entre otras cuestiones, del contenido del dictamen de constitucionalidad de la propia Corte Constitucional cuando ejerció el control respectivo sobre el estado de excepción que decretó el presidente de la República. Dicho sea de paso, el propio presidente de la República en su estado de excepción dispuso, indicó a todos los órganos públicos que incorporen, que implementen vías telemáticas para las distintas actividades laborales, tanto en el sector público como en el sector privado. Recogiendo eso, obviamente, todos los órganos públicos empiezan a utilizar una serie de tecnologías como ha sucedido a nivel global. Y por supuesto, esto ratifica la Corte Constitucional. ¿Por qué? Porque obviamente hay que proteger los derechos de los ciudadanos y entre otras cuestiones hay que garantizar el derecho a la salud, a la vida, evitar este tema de violentar el aislamiento y no ser objetos de focos de contagio de la pandemia. Ahora bien, más allá de los afectados individuales, que efectivamente existen afectaciones individuales en contra de actores políticos muy particulares, la afectación es en contra del sistema democrático. Lo que hoy se le hace a uno, el día de mañana se le puede hacer a otro. Y en esto quiero ser muy reiterativo. Más allá del tema ideológico, lo que no se dan cuenta estos actores es que se está afectando a la democracia como sistema político. Pero Y ¿será que no se dan cuenta o es que en realidad no existe en ellos algún compromiso con el sistema democrático? Porque no ha sido la primera violación al sistema. lamentablemente yo veo un poco sentido y valor democrático, no solo para respetar las normas, sino para garantizar la voluntad popular. Nos guste o nos disguste determinados actores políticos, quien tiene que decidir en las urnas y quien tiene esa posibilidad para pronunciarse soberanamente es el pueblo ecuatoriano. Es una garantía del sistema universal que rige el ejercicio de los derechos humanos. No se puede imponer a regañadientes, utilizando tretas jurídicas, determinadas opciones políticas para que solo sobre la base de esas opciones políticas que decide el poder sea lo que tenga que escoger el pueblo ecuatoriano. La pluralidad de voces es fundamental y aunque existan discrepancias, no se debe limitar el ejercicio político de los distintos actores. Sí, es que pareciera que, bueno, empresas y compañías utilizan en términos de marketing, ¿no? Cuando generan sus estrategias de marketing, aplican este tipo de elementos, ¿no? Hacen preguntas dirigidas solamente cerradas hacia los intereses de la respuesta que la empresa quiere conseguir y pareciera que esa es la misma lógica que se está aplicando en Ecuador con su sistema democrático. Como conversábamos antes de iniciar la entrevista, que además se han incorporado otros cambios, ¿no? En el proceso, ¿no? Ya directamente de elección, ¿no? En el momento del ejercicio del voto, que fueron introducidos recientemente en la Asamblea Nacional, en el 2017 me comentabas, y que pues pareciera que son de desconocimiento público. ¿Pudieras explicarnos un Perfecto. poco al respecto? Para cerrar lo de la inscripción de candidatura, simplemente con esta idea que me parece importante también, el CNE lo que tendría que hacer es calificar las candidaturas y en caso de que el CNE considere, como todos presumimos que así lo va a hacer, lo que tendría que hacer es rechazar parte del binomio, ¿sí? Porque así lo establece el artículo 104 del Código de la Democracia y tiene que darle un plazo al sujeto político, a la organización política, para que pueda subsanar. Ese, digamos, es el peor escenario, que todo parece indicar que en ese sentido van a resolver. Dicho sea de paso, es lamentable que los propios consejeros del Consejo Nacional Electoral ya adelanten criterio. Cuando ellos tienen que pronunciarse es mediante una resolución administrativa en una sesión del Pleno del Consejo Nacional Electoral. Digo, si es que tienen afectos o desafectos, más que sea, traten de guardar las formas,
pero no Claro. adelanten criterio como ya lo están haciendo. Yo he escuchado en los medios de comunicación que ya se han pronunciado y han dicho que como no se ha cumplido con este acto reglamentario de acercarse de forma personalísima e indelegable a aceptar la candidatura, muy probablemente no se pueda calificar la misma. Es decir, ya adelantan criterio cuando esto debería deliberarse, discutirse en una sesión del Pleno del Consejo Nacional Electoral. De hecho, Ahí, el expresidente Rafael Correa denunciaba a través de sus redes sociales que la persona que estuvo presente por el CNE es un familiar de Lenín Moreno. sería mucho más grave aún, ¿no? Porque ahí encontramos ya otro tipo de connotaciones políticas que ya rebasan el tema estrictamente jurídico. Y repito, una vez que se resuelva este tema en el ámbito administrativo, el CNE lo que tiene que hacer es notificar al sujeto político. En el peor de los escenarios, tiene que rechazar o la lista o la candidatura, o uno de los candidatos. Si aducen que uno de los candidatos no ha cumplido aparentemente con esta cuestión reglamentaria, más allá de que no es un requisito señalado ni en la Constitución ni en la ley, y eso hay que tenerlo siempre presente. Es una Claro. cuestión que se incorpora en el reglamento, y para el ejercicio de los derechos no se deben exigir más condiciones ni requisitos que los señalados en la Carta Suprema, en la Constitución de la República y en la Ley Orgánica Electoral, en este caso, para la materia que nos referimos. Pero si es que llega a producirse esto, podría subsanarse reemplazando al precandidato que en este caso ha sido rechazado e incorporando otra persona que sea producto de la democracia interna, es decir, de la elección interna de la organización política que podría ocupar esta candidatura como binomio presidencial. Es decir, ahí simplemente se subsanaría este tema y tendría que ser calificada la candidatura, el binomio, la lista para la presidencia y vicepresidencia de la República. Ok, entonces, bueno, podemos entrar con el tema Perfecto. de cómo va a ser el proceso electoral, Ahora, si hay algún elemento novedoso, incorporado, que la gente necesite chévere, manejar para poder chévere. ejercer su derecho, entre comillas, diremos, hasta que no veamos pues todos los candidatos sobre la mesa, ¿no? Muy poco se ha discutido, se ha informado, se ha educado a la ciudadanía sobre la modificación que se hizo en febrero de este año al Código de la Democracia en lo referente a la forma de votación en elecciones pluripersonales. Para ser más concretos, más sencillos, la forma de votar cambió para elegir asambleístas y cambió también en el futuro cuando nos toque acudir en el 2023, por ejemplo, a elegir concejales, ¿sí? A nivel de las elecciones seccionales. ¿Por qué cambió? Antes de esta reforma de este año, de febrero del 2020, tú acudías a las urnas para elegir asambleístas y tú podías votar por lista o entre listas. Podías votar nominal, individualmente, por un candidato de izquierda, por un candidato de centro, por un candidato de derecha, hasta por el número máximo de asambleístas a elegirse en tu circunscripción, en tu provincia, en tu distrito. Si en tu provincia se eligen 4 asambleístas, tú podías escoger hasta 4 asambleístas de distintos partidos. O si tú decidías votar en plancha, podías votar por los 4 candidatos asambleístas de una misma organización política. ¿Sí? Bien. Eso se cambió. Ahora el ciudadano ecuatoriano ya no va a poder elegir entre listas. Ahora el elector llegará, le entregarán la papeleta y en su papeleta tendrá que escoger un solo casillero, una sola rayita, por llamarlo de alguna manera, marcar en ese casillero, y ese voto es adjudicado a todos los integrantes de esa lista. Ya no puedes escoger un candidato de izquierda, un candidato de centro. ¿Y qué pasa si una persona marca candidatos de distinto? El momento que marquen candidatos de distinta lista, automáticamente el voto se anula. Ese pasa a ser un voto nulo. Técnicamente esto se denomina, y así lo determina el Código de la Democracia, listas cerradas y bloqueadas. Ese es el término jurídico en derecho electoral, así se lo conoce. Este es un sistema que si bien puede fortalecer las identidades partidarias, porque ahora la gente ya no votará tanto por la persona, sino que votará más bien por el programa ideológico, por la estructura partidaria que está por la propuesta política.
Correcto, y eso me parece interesante. Esto ya estuvo en vigencia en el Ecuador. Esto estuvo en vigencia en el Ecuador en su momento con la constitución, me parece, del 79 hasta el año 97, si la memoria no me falla. Esto estuvo en vigencia. Después con la constitución del 98, la de Sangolquí, ya se estableció que se puede escoger entre listas o votar por listas. Y se ratificó con la constitución con la legislación electoral que está concatenada con la constitución de Montecristi. Pero ahora solo por lista cerrada y bloqueada. Mauro, como especialista en algunos temas o en los temas electorales, ¿qué proyección ves tú de la participación política del ejercicio del derecho al voto de Ecuador? ¿Cómo crees tú que se comporte el escenario de la Asamblea Nacional de Ecuador? ¿Cuál será el resultado? Correcto. Mira, un elemento que acabamos de mencionar, ¿verdad? La gente creo que va a dejar de votar por personas, sino que va a empezar a votar más por las identidades partidarias. Esto puede verse fortalecido en relación al sistema de partidos. Pero otro elemento del sistema electoral que es muy importante tomarlo en consideración es que también se reformó el método de adjudicación de escaños. Antes de febrero de este año estaba en vigencia el método de Hunt para asambleístas provinciales y estaba en vigencia el método de Webster, pero solo para asambleístas nacionales. Ahora se incorporó que el método de Webster se aplique también a asambleístas provinciales. Y un poquito para que la gente nos entienda de forma más sencilla, porque es un tema bastante técnico, el método de Webster en términos prácticos es un método que dispersa mucho más la votación. Es decir, termina por favorecer a las organizaciones políticas medianas y pequeñas, a las minorías, por llamarlo de alguna manera. Y no es que estemos en Entiendo contra. que si estamos votando por lista, ¿no? Entonces, este método lo que facilita es que si hay una mayoría de una lista, a lo mejor el segundo escaño viene por la segunda organización, el tercer escaño viene por la tercera y así. O sea, que independientemente Exactamente. de que una lista tenga la mayor consideración electoral, igualito las otras que le siguen, pues van a tener presencia. Entiéndolo Correcto. así en términos criollos. Exactamente. La concentración de la representación no se aglutina en una sola organización política o en pocas organizaciones políticas, Y sino que la representación se existe la dispersa. posibilidad de que una tarjeta tenga una mayoría muy contundente y facilite el ingreso de todos sus postulados dentro Con de este este, método. con este método de adjudicación de escaños va a ser poco probable que una organización política obtenga mayoría absoluta. Estamos hablando que en Ecuador se necesita 70 asambleístas para garantizar mayoría absoluta. Yo le veo Entiendo. poco probable, la verdad. Le veo poco probable porque este método dispersa mucho. Yo creo que el futuro gobierno que llegue al poder ejecutivo la va a tener muy difícil en términos de la relación de gobernabilidad, de coordinación, de articulación política con ese futuro parlamento. Y si uno revisa la historia del Ecuador, hemos tenido periodos muy conflictivos, muy tumultuosos de enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo, porque justamente no ha existido una mayoría sólida en el Parlamento en relación a quien ejercía la función ejecutiva, a excepción, claro está, del periodo del expresidente Correa, donde claramente existió una mayoría consolidada, principalmente la del 2013 al 2017, donde existieron 100 asambleístas. Entonces va a ser muy complicado. Yo avisoro pocos niveles de gobernabilidad y una relación bastante tensa entre el futuro presidente y la futura conformación del Parlamento acá en el Ecuador. Bueno, Mauro, creo que como generación joven, además jurista y especialista en estas materias, van a tener un reto bien importante en tu país para pues, poder proteger primero la democracia, proteger la constitución y pues quedará este elemento a lo mejor como un capítulo de estudio de la historia ecuatoriana y que esperemos no pues traiga mayores consecuencias hacia los ciudadanos. Creo que es un tema bien delicado que desde el Estado se promueva, o desde el gobierno más bien se promueva fórmulas que atenten contra derechos fundamentales y en este caso el de la participación, que al final es el que garantiza la estabilidad política para que cualquier actor pueda ejercer en plenitud, ¿no? También su periodo electoral. Entonces, bueno, madurar estos asuntos dentro de la clase política de Ecuador será el reto fundamental de la juventud ecuatoriana y bueno, agradecerte enormemente la compañía, disculparnos pues por la falla técnica que tuvimos, pero bueno,
Estamos en vivo y además incursionando, ¿no?, en este tipo de redes para la comunicación. Queremos dejarte con un mensaje final. Adelante. Decirte que defender la democracia implica defender sus valores, sus principios y fundamentalmente decirse o llamarse demócrata implica poder participar con los que nos gusta y también con los que nos disgusta. Cuando empezamos a moldear la democracia solo en función de lo que a mí me interesa o en función de lo que a mi grupo de poder le conviene, eso ya no puede llamarse democracia. Democracia implica que todos podamos ir a elegir, pero también implica que todos tengamos la posibilidad de ser elegidos, sin imponernos trabas jurídicas, sin leguleyadas reglamentarias que terminan por desplazar del juego democrático a determinados actores y que probablemente terminan por favorecer a otros. Creo que es un momento importante para la historia del país, para el Ecuador, y simplemente hacer un llamado a la ciudadanía a que reflexionen profundamente el ejercicio de su derecho al voto y que analicen las hojas de vida de todos los postulantes, que analicen las propuestas y que hagan una analogía. Tú, Osli, le darías las llaves de tu vehículo a una persona que adolezca de ceguera profunda, que tenga una discapacidad de ceguera y que además esté en absoluto estado de embriaguez. Tú le darías las llaves de tu vehículo y además tú te subirías a ese vehículo y permitirías que esa persona te conduzca a ti y a tu familia. Muy probablemente no lo harías, a menos que estés absolutamente fuera de tus cabales, porque hacer eso significaría asumir que estás consciente de que te va a llevar al precipicio, de que te va a llevar a la ruina, de que te va a llevar a la muerte. Eso implica escoger a alguien que no tiene las posibilidades o las capacidades de conducir el vehículo, la máquina institucional que tiene que diseñar y ejecutar políticas públicas que garanticen los derechos de todos. Muchísimas gracias, Mauro. Recordarles a todas nuestras usuarias y usuarios que al final la ley es un instrumento para hacer realidad la voluntad de los seres humanos en la medida que esta voluntad es consona, ¿no?, con derechos fundamentales y con aspiraciones que todas y todos pues deseamos alcanzar, ¿no? En el momento en que la legalidad se convierte en un instrumento para bloquear ese derecho y esa posibilidad, hay un problema, ¿ok? Y sobre todo en espacios o en países que estamos procurando garantizar la democracia. Muchísimas gracias por acompañarnos en el Échale Candela de hoy. Les invitamos a seguir conectadas y conectados a través de Red Radio Ecuador y Red Radio Venezuela. ¡Feliz noche! Eres candela que quema, eres la sangre